Mujeres en riesgo. La primera expulsión fue durante la dictadura de Onganía. Prefiero decirlo así, expulsión, porque inevitablemente la palabra exilio tiene cierta dramática elegancia. En 1967, ya sin la Universidad de Córdoba y sin la de Buenos Aires, nos fuimos a Francia. Un cargo en la Universidad de Besançon, y para Ulises Guiñazú, mi compañero de facultad en Córdoba, uno en Burdeos. Ulises, nosotros, nuestros hijos. Es 1967. El barco se aleja. Alguien toma una foto de los 5 desde el puerto de Buenos Aires, que volveremos a ver años más tarde al regresar. Se ve algo de drama en los rostros. Emigrantes sin conciencia de serlo. Acababa de morir el Che. ¡Qué despedida! La tapa del Express de esos días de octubre fue la primera imagen clavada con chinches en la pared de la primera casa en Francia. La muerte trágica y revolucionaria preside. El ingreso a la lengua francesa. Escuela de lenguas, para mí, 6 horas diarias, escuela pública para los niños. Mi bagaje intelectual, el segundo sexo, el existencialismo, venían de Córdoba, precisamente de Ulises Guiñazú, maestro compañero de exilio y de barco, primeras lecturas libertarias de veinteañeros estudiantes de letras fogoneadas por él. Amor libre, así se decía y postulaba ya en las aulas cordobesas. Parejas abiertas, el tercero ausente, ocultado finalmente, revelado en la confesión conyugal o entre novios. Así eran los modelos Sartre y de Beauvoir: contradicción, amor libre, confesión. Entonces amor libre, pero con culpa, libertad confesada y compartida, un ensayo de libertad que provoca daño, que lastima. En esos remotos años pienso que contarle las fantasías amorosas al otro, a la otra, es una exclusión del tercero en cuestión, un borramiento que salva la sagrada puerta, el par conyugal. Llega mayo del 68, París. La liberación es la cifra, en los cuerpos, en las vociferaciones, en las barricadas, erotismo, peligro, represión, amor y anarquía, lutte ouvrière, huelga, las asambleas, las consignas, los carteles callejeros. Recuerdo uno: ¿hasta cuándo estaremos rodeados de muerte y de muertos?, atribuido a Artaud. Ser feminista sin saberlo. Una frase: le communisme se vit à table. El comunismo se vive en la mesa. El feminismo también, en el goce concedido en la cama compartida. En Francia hay píldora. En Inglaterra se oye decir derecho al aborto legal. En el patio de nuestra Facultad de Filosofía de Besançon, las estudiantes toman sol casi desnudas. Nadie se espanta, más bien todos se regocijan por los cuerpos. Hay pudor en las filas del PC, más recatados, que quieren encauzar el desborde. Los maoístas, Jacques Miller y Judith Lacan, se exaltan frente a los obreros cuyos rostros y discurso descubren.
Republicanos españoles son el respaldo histórico durante las asambleas en el anfiteatro. Las discusiones encienden. Un estudiante muere al comenzar su discurso. Su corazón encendido lo convierte en héroe. Su arma, la palabra. Amor, su muerte, anarquía. París arde. Las universidades de todo el país son bastiones libertarios. Las fábricas se cierran. Obreros y estudiantes van juntos, es la consigna. Por las noches seguimos por la radio los acontecimientos en París, en otras ciudades. Encuentro con Cortázar en París. Caminata con Antonio Seguí. En un café descubro a Jean-Pierre Léaud, 10 años después de sus 400 golpes, Sartre en las calles, Léo Ferré, Barbara, Brel en los oídos, Sarraute, Anaïs Nin, Duras leídas en francés. La gran dama Yourcenar. Es infinita esta riqueza abandonada. Edgar Wilde. Simone de Beauvoir fue en aquellos años una especie de gran madre dialéctica para las feministas. Descubrir los atributos de la mujer, históricamente con un andamiaje que había que conocer: el existencialismo, el psicoanálisis, el materialismo histórico. Ese mosaico de la condición femenina habría de cobrar un carácter manual que no estaba antes, de manual, que no estaba antes y que ahora surge como un valor agregado. Ese carácter no pide, desde luego, que se le arrime a un segundo término, manual de ayuda. Pero la tentación iconoclasta de decirlo es grande. Un manual de ayuda para mujeres rebeldes cuya consulta afirme convicciones. Francia es ella en ese momento. ¿Está? ¿O más? Sí, un poquito más, creo. En el 69 el cordobazo cambia el signo de este destierro ganancioso en todos los niveles. La imaginación al poder está en otras calles. No estar en la Argentina en ese momento instaura la extranjería, debilita el terreno que pisábamos. Viene después el copamiento de la cadera. Hay presos. No estar en los hechos, estar fuera de la patria, por así decirlo. Imaginar una vida y un futuro en Europa ya no es posible, se impone la vuelta. Entro a trabajar en La Opinión, en la sección Vida Cotidiana, que en esos primeros años de los 70 tenía 2 páginas y se llamaba La Mujer. Felisa Pinto la dirigía con una consigna: ser mujer es ser feminista, afirmarse como mujer es ser feminista. Y de ahí en más artículos de feministas como Betty Friedan, cuyo libro La mística feminista, que en las décadas de 1960-70 fue un andamiaje para el feminismo en Estados Unidos. María Elena O'Donnell, Movimiento de Liberación Feminista, que nos traía sus manifiestos. Victoria Ocampo, María Luisa Bember, fundadoras de UFA. Bember, Felisa Dixit, un feminismo light. Se atrevería años después, en los 90s, De eso no se habla, a crear el personaje de una mujer enana, rompiendo estereotipos físicos e instaurando una nueva subjetividad. Y más tarde, Yo, la peor de todas, sugerente visión de los amores de Sor Juana con la virreina,
En el 72 apareció Las mujeres dicen basta de Mirta Eno, Peggy Morton, Regina Rosen e Isabel Larguía, libro inaugural de un feminismo marxista en América Latina, con un título que fue un hallazgo. Desde nuestra página lo difundimos en unas líneas rescatadas recientemente por Mabel Bellucci, historiadora tenaz del feminismo. Comillas, una revisión de la realidad de las mujeres a través de los grandes movimientos sociales de la historia, la revolución industrial, la creación de las democracias populares de la Unión Soviética, China y Cuba. De su largo y prolijo análisis surge que, a pesar de los avances obtenidos en estos países, la liberación de las mujeres y el desarrollo total de sus potencialidades es aún tarea a realizar. Las mujeres deben luchar por su propia liberación. Defensa del aborto legal, defensa de la lactancia materna contra la leche de las corporaciones. La mención a Nestlé nos valió un regaño. En esas páginas de la opinión, desde las recetas hasta las notas sobre las obras de teatro para niños que nos endilgaban porque las mujeres estaban en el centro de la vida cotidiana, la moda antiburguesa unisex con impronta hippie impuesta por Felisa, el Día de la Madre, tergiversado su origen por el consumismo, todo estaba impregnado de una visión feminista que Felisa Pinto sostenía con ilustraciones insolentes de Daniel Melgarejo. Mi jefa recibió de Jacobo Timerman el primer papelito. Ya párenla, no tanto feminismo. 2 semanas solo recetas. Y un segundo papelito. Vuelvan. Ese fue mi primer trabajo en un medio con página feminista implantada en una redacción que no tardó en tener conflictos laborales, despidos, una toma, años de terror, los fusilamientos de Trelew, la prisión de Urondo, la matanza de Ezeiza, el golpe de Chile, la represión en Bolivia, en Uruguay, la llegada de exiliados a la redacción del diario, a quienes protegió generosamente Jacobo Timerman dándoles trabajo. En esa historia hay días de riesgo. Vicky Walsh, Silvia Rutti y yo somos autorizadas a ir a Ezeiza el día del regreso de Perón. El argumento de Felisa que yo iba a hacer una nota sobre la iconografía peronista. Cuando comienzan los tiroteos desde el palco hacia la multitud, sin saber todavía la magnitud de la matanza, nos arrojamos a tierra y luego vino el desbande. Corro junto a Vicky Walsh, quien en un acto de audacia conmina al conductor de un ómnibus, evidentemente de las bandas atacantes, a que conduzca hacia Buenos Aires, llevándonos a varios militantes de su columna. A punta de pistola, a punta de palo, de madera, nunca lo sabré, mujeres en riesgo. Graciela Colamiere, Alicia Eguren, Otilia Barstock y yo comenzamos a reunirnos regularmente para hablar del aborto, de su despenalización, de la dimensión individual y política del feminismo. Otilia llevaba la voz cantante porque había compartido causas libertarias, Black Panthers y la lucha feminista durante los años en que vivió en los Estados Unidos. Alicia condensaba en su figura una historia militante junto a John William Cook y quería pensar la despenalización del aborto como un tópico de la liberación de las mujeres.
Graciela era obstetra, una profesión que la autorizaba a hablar y a pensar desde el sufrimiento de los cuerpos y de las imposiciones de la maternidad. Poco duró ese ejercicio de pensar, como decíamos. La muerte posible, la cárcel, la tortura. La situación nos llevó a otras tareas y a otros rumbos. Alicia era irredenta, resistente peronista, rebelde. Su carta a Perón denunciando a traidores y defendiendo el peronismo revolucionario y socialista es un hito en la lucha de los 70. En enero del 77 la secuestran, se la llevan a la ESMA y luego la arrojan desde uno de los aviones de los vuelos de la muerte. Siguiendo el modelo del libro Proceso a la explotación y a la represión en la Argentina, CEAL, 1972, un registro minucioso de la violación de los derechos humanos y sociales, comenzamos a trabajar con Otilia sobre testimonios hasta nuestro exilio. Ella decide también exiliarse en México, trae consigo el material reunido y seguramente embutido en su silla de ruedas, y logramos completarlo y publicarlo. Después de esa segunda expulsión de 1974, apenas arraigada en el nuevo suelo provisorio, asisto a algunos debates en el marco del primer Año Internacional de la Mujer 1975. Tengo el recuerdo de una gran masa de mujeres, idiomas diversos, colores intensos, de África, América, Oriente, desde las más iconoclastas a las más ponderadas, pero todas hermanadas. El concepto de sorority se había generalizado en el mundo. Romper el orden patriarcal y denunciarlo. Algunas quieren crear un congreso paralelo con posiciones radicales en contra del sistema capitalista, en contra de la dependencia del imperialismo, separarse del orden internacional de las Naciones Unidas que habían creado y organizado ese acontecimiento. Veo, respiro el ambiente, me deslumbra el movimiento y la audacia de las mujeres en su discurso, sus cuerpos, su voluntad libertaria. Era una época fantástica. En 1976 comienza a publicarse la revista FEM. No registro el hecho, estoy en otra. La Argentina, las denuncias, la muerte. Esa mala madre que nos ha expulsado. Soy periodista por la Libre. Elena Urrutia, feminista, mujer de letras, es miembro de la revista y me invita a trabajar en ella en 1975. Los nombres del elenco son fuertes. Alaide Fopa, Margarita García Flores, las fundadoras, Elena Poniatowska, Lourdes Arispe, Carmen Lugo, Marta Lamas. Las nombro porque ya forman parte de la historia del feminismo. Ahora, con los años, puedo definir cuál fue mi tarea: corregir, dar cuerpo y acaso luz a algunos artículos, escribir, leer, aprender. Luchas de mujeres campesinas, de obreras maquiladoras, costureras, aborto legal, compromiso con luchas en El Salvador, Nicaragua, Bolivia, México. Hervidero de mujeres radicalizadas, siempre denunciantes, alertas. Amora, de Rosa María Rofiel, de la dirección colectiva de FEM, primera revista feminista, publica la primera novela lésbica mexicana. En 1979, algunas participantes de la primera marcha del orgullo gay, la encabezan Carlos Monsiváis y Nancy Cárdenas. No era una multitud. Escuché que desde las filas le gritaban a la gente azorada que nos miraba pasar: pueblo, únete. No olvido esa prudente llamada. FARC,
Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, Grupo Lambda de Liberación Homosexual y Oikabet, Movimiento Lésbico Feminista en México, los convocantes. ¡Qué audaces eran! Increíble. El 19 de septiembre de 1980 secuestran en Guatemala a Alaide Fopa, fundadora de FEM, desterrada de su país cuando la caída de Arbenz. Fue una conmoción, un golpe del que creí no podíamos recuperarnos. Le habían matado a un hijo que se había unido a la guerrilla, a su marido lo había atropellado misteriosamente un auto en la Ciudad de México. En ese tiempo ella y yo hablamos como nunca antes lo habíamos hecho. Supe más de su vida y de la índole de su compromiso con la lucha en Guatemala, de los riesgos que corría cuando regularmente viajaba a ver a su madre. Ya nada iba a ser lo mismo. El feminismo perdió un modelo de feminista que transponía la voluntad de denuncia hacia una acción revolucionaria que para Alaide tenía como centro la defensa de las mujeres indígenas campesinas. Se hermanó con sus hijos y permaneció leal a la causa democrática que ella y su marido habían liderado en su país hasta la dictadura. El terremoto de 1985 fue catastrófico. La Ciudad de México se desplomó. Se habló de más de 10.000 muertos, aunque esa cifra es errática, como suelen ser los números oficiales. Edificios vulnerables donde trabajaban costureras se vinieron abajo. Esas muertes revelan las condiciones en que eran explotadas. Una catástrofe natural con trágicas consecuencias pone al desnudo la injusticia y la ignominia de patrones y sus empresas. FEM asume esa causa junto a artistas que ayudan a los sobrevivientes a confeccionar con retazos de tela que se han salvado muñecas que terminan siendo verdaderos objetos de arte cuya venta se destina a esas mujeres expoliadas. No puedo hacer una exégesis completa de las causas que entonces asumen las feministas mexicanas, reflejadas en diversos números de la revista. En una muestra colectiva de arte se expone una obra que provoca un gran escándalo. Una imagen de la Virgen de Guadalupe en chancletas. El manto sagrado deja ver los pies de la Virgen, calzados con unas chanclas de mujer de pueblo. Es casi inocente el símbolo, pero tiene un poder de fuego impresionante. Unos vándalos guadalupanos arrancan la obra. Hay protestas contra la censura. Lo malo es que FEM recibe amenazas porque esa imagen de la Virgen ilustra una tapa de la revista, casi en simultáneo con el ataque contra el cuadro expuesto. La realidad genera múltiples causas, denuncias, articula campañas. La violencia sobre los cuerpos, en la casa o en la fábrica, la trata, la mano de obra femenina en la maquila, todo lo que ancestralmente pesa sobre las mujeres y seguirá pesando, crea teoría, puebla el horizonte epistemológico. Isabel Larguía, una de las mujeres que decían basta en el libro de Mirta Henó, por primera vez establece el concepto de trabajo invisible para entender desde el marxismo el estatuto de la mujer en la sociedad. Mano de obra fantasmal que emerge para ser entendido en todos sus alcances en un trabajo de Larguía y Dumoulin, su compañero, que padeció la misma invisibilidad que denunciaba. Volví a la Argentina en 1987.
No podría describir la magnitud que tuvo para mí el feminismo. Lo más relevante de una experiencia suele decantarse con el tiempo. En México hay quienes pueden decir, por la fuerza de su compromiso, soy feminista de hueso colorado. No podría merecer ese atributo. Sí decir que tuve el privilegio de vivir 13 años en México, donde el verso de Edgar Bailey, es infinita esa riqueza abandonada, fue mutando hasta ser, es infinita esa riqueza encontrada. Gracias. Gracias.